Venga, hoy nos ponemos el sombrero de detective matemático. Tenemos una misión, ¿eh? Y es resolver un enigma que, a primera vista parece casi un juego de niños, pero cuidado, porque esconde una complejidad que es una pasada. Así que nada, vamos a meternos de lleno en el caso. Y aquí está el meollo del asunto. Imaginemos la escena. Tenemos un fractal, ya sabes, una de esas formas con un detalle infinito. Ahora cogemos una copia exacta, la movemos un poquito, al azar, y la ponemos encima de la primera. La pregunta, que parece de lo más tonta, es ¿cuántos se superponen? O sea, ¿cómo de grande es esa zona que tienen en común? Parece una pregunta directa, ¿verdad? Pues bueno, esta simple duda ha sido un auténtico quebradero de cabeza para la comunidad matemática durante décadas. No es poca cosa. Así que, como en toda buena historia de detectives, vamos a empezar por el principio. Vamos a presentar al, digamos, protagonista de nuestro caso, un fractal que es muy, muy famoso. Este de aquí es el famoso conjunto de Cantor. La idea es sencilla. Se empieza con una línea y, ¡zas!, le quitamos el tercio de en medio. Ahora nos quedan dos trozos, ¿no? Pues repetimos la jugada. A cada trozo le quitamos su tercio central. Y así una y otra vez, y otra, hasta el infinito. Al final, lo que nos queda es algo alucinante, una especie de polvo de infinitos puntos que, y esto es lo increíble, tiene una longitud total de cero. Cero. Es un objeto matemático que es una preciosidad, pero va totalmente en contra de nuestra intuición. Bueno, pues en el 75, un matemático, John Hawkes, consiguió resolver nuestro enigma, pero solo para este conjunto de Cantor en concreto. Calculó lo que se llama la dimensión de la superposición, que es, para que nos entendamos, una forma de medir su complejidad. ¿Y qué obtuvo? Pues este numerito, 0,6309. Ahí está, caso cerrado, ¿no? Podríamos irnos a casa. Pues va a ser que no. Aquí es justo donde la trama se complica. La solución de Hawkes fue una genialidad, no nos equivoquemos, pero era como tener una llave maestra que solo abría una única puerta. Su método funcionaba de maravilla para el conjunto de Cantor del tercio medio, el clásico. Pero, ¿y si creamos otros fractales quitando, yo qué sé, un quinto o un séptimo? Pues para esos el enigma seguía ahí, sin resolver. El caso, seguía completamente abierto. Y durante años, la cosa se quedó así, estancada. La investigación no avanzaba, no había pistas nuevas, pero de repente, en 1991, apareció una prueba y venía de un campo de las matemáticas que nadie, pero nadie, se esperaba. Fue un giro de guión que le dio la vuelta por completo a este problema de geometría. Porque resulta que el secreto para entender la geometría de estos fractales superpuestos no estaba, para nada, en la propia geometría. Estaba escondido en el mundo de las matrices aleatorias. El gran avance lo trajeron Kenyon y Pérez. Lo que descubrieron es que la dimensión de esa intersección fractal estaba directamente ligada al comportamiento de productos de matrices aleatorias. O sea, de repente nuestro rompecabezas visual, geométrico, se convirtió en un problema de álgebra abstracta. Imaginen el salto conceptual, es una locura. Y en el mismísimo centro de todo esto está un concepto que suena un poco intimidante, el exponente de Lyapunov. Pero que no nos asuste el nombre, ¿vale? Pensemos en él como una especie de código de crecimiento secreto que está ahí, oculto dentro de esas matrices. Si conseguimos descifrar ese exponente, premio, tenemos la dimensión del fractal. El problema, claro, era, vale, muy bien, ¿y cómo narices desciframos ese código? Esta nueva conexión fue absolutamente revolucionaria, pero en vez de resolver el caso de una vez por todas, nos llevó directos a otro muro, y este era todavía más alto. La investigación se volvió a enfriar. Porque claro, esa es la pregunta del millón, ¿a que sí? De poco sirve saber que la dimensión depende del exponente. Hay que poder calcularlo, de verdad. Y aquí viene el lío. El cálculo de ese exponente depende de una cosa llamada medida estacionaria, que para entendernos nos dice cómo se comporta todo el sistema a largo plazo. Y resulta que esta medida podía ser de dos tipos, y esto nos llevaba a dos escenarios completamente distintos, uno fácil y el otro, pues básicamente, imposible. Y creo que esta imagen lo deja clarísimo. Por un lado, tenemos los casos degenerados, los fáciles. Aquí la medida estacionaria es discreta, o sea, como si fueran puntos sueltos. Con esto, los matemáticos sabían qué hacer, el exponente se podía calcular. Pero, al otro lado estaban los casos no degenerados. Aquí la medida es continua, como una mancha difusa, y estos eran sencillamente intratables. Este era el muro contra el que se estrellaba todo el mundo. Hasta ahora, claro. Y esto nos lleva, por fin, al gran avance, al corazón del artículo que estamos analizando hoy, porque se ha creado una nueva herramienta matemática, una que es capaz de derribar, por fin, ese dichoso muro. El nombre de la técnica es expansión de kernel.
Y es sencillamente una forma increíblemente ingeniosa de atacar un cálculo que había dejado perplejos a los mejores cerebros matemáticos durante años. A ver, ¿y cómo funciona esto? Imaginaos, partimos de ese cálculo que era imposible. Luego, con una función especial, lo desplegamos en una lista larguísima de términos. Ahora viene lo bueno y lo que se ve en la imagen. Esa expansión está diseñada para crear unos términos especiales, los kernels. Pensemos que son como el ruido matemático del problema. Y aquí está la genialidad. Estos términos de ruido están construidos de tal manera que cuando los promedias dan exactamente 0. ¡Pum! Se cancelan entre sí. Y lo que sobrevive, lo que queda, es justo el valor limpio, simple y calculable que buscábamos. Es como tener unos auriculares con cancelación de ruido, pero perfectos para las matemáticas. Una pasada. Y claro, armados con esta herramienta tan potente, los problemas que antes parecían fortalezas inexpugnables, de repente empezaron a caer uno detrás de otro. Vamos a ver qué significa esto en la práctica. El resultado clave es brutal. Para una clase gigantesca de conjuntos de Cantor, el problema está, ahora sí, resuelto. Completamente. O bien cae en la categoría de los degenerados, que ya sabíamos cómo resolver, o bien es expandible por kernel. Y entonces el nuevo método se encarga de él. No hay más opciones. Para toda esta familia de fractales, ahora sí, podemos decir caso cerrado. Y para demostrar la potencia de la herramienta, el autor, Nima Alibai, se atreve con un problema trofeo, uno de esos que se consideraban imposibles. Lo dice tal cual en su artículo, que ahora, por ejemplo, pueden determinar la dimensión para el conjunto de Cantor del séptimo medio. Y aquí está la respuesta. 0,840932, la dimensión exacta de la superposición de dos de esos fractales, un número que hasta hace nada era incalculable y que ahora se conoce con una precisión increíble. Es el resultado tangible, definitivo, de todo este avance teórico. Pero, un momento, que aún hay más. Hay algo que es casi tan impresionante como la propia solución, y es que este nuevo método no solo funciona, es que además es increíblemente rápido. Fijaos en esta tabla. Los métodos que había antes para aproximar estos valores tenían lo que se llama un coste subexponencial. Esto traducido significa que para conseguir un poquito más de precisión, el tiempo de cálculo se disparaba de una forma salvaje. Pero es que el nuevo método, la expansión de kernel, tiene un coste polilogarítmico. La diferencia, es que es abismal, salta a la vista. Esto significa que calcular estas dimensiones con una precisión altísima ya no es una fantasía teórica, ahora es algo práctico, algo factible. Es de verdad un salto de gigante. Y todo esto nos deja con una pregunta final que a mí me parece fascinante. Si lo pensamos, toda esta historia va de encontrar una forma súper ingeniosa de cancelar el ruido matemático para poder ver una señal limpia. Y claro, esto te hace pensar, ¿cuántos otros problemas que hoy nos parecen imposibles, ya sea en ciencia, en ingeniería o incluso en economía, están ahí, esperando a que alguien dé con la herramienta perfecta para filtrar toda la complejidad para cancelar el ruido y encontrar esa respuesta simple y elegante que seguramente se esconde detrás?